Congreso está sirviendo para aunar fuerzas, para unirnos todos y para hacer un poco de networking. Seguro que sale algún que otro acuerdo durante el día de hoy. Así que vamos a por la siguiente mesa. Ahora toca hablar del acceso a la vivienda, de la legislación y de las regulaciones. Diría que es una de las mesas más importantes que tenemos hoy. Tenemos una nueva ley de vivienda en vigor, creo que lo hemos dicho ya unas cuantas veces, pero es que hay muchas cosas que se quedan en manos, claro, de las comunidades autónomas, que son las que realmente tienen la competencia. La mayoría ya ha anunciado sus intenciones, pero sigue habiendo muchísima incertidumbre. Por ejemplo, en Cataluña conocíamos hace unos días que querían aprobar un listado de 140 zonas tensionadas, pero de momento no hay un acuerdo con el Gobierno, así que eso de momento está paralizado. Además, también hace unos días hemos visto cómo el Constitucional ha admitido a trámite los recursos de varias comunidades autónomas y también de la oposición contra la ley de vivienda. Así que vamos a hablar de todo esto con los expertos, que son los que al final saben de todo esto. Tenemos a Vicens Hernández Reche, que es CEO de API. Tenemos a Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Y también tenemos a César Morales, que es socio del Departamento Inmobiliario de Andersen. Así que, una vez que habéis tomado todos asiento, Rocío va a ser la encargada de moderar esta mesa redonda. Ella es periodista de Objective, así que cuando queráis, todo vuestro. Pues muchas gracias y nada, bienvenidos todos a este primer congreso. Es un placer, un verdadero placer estar aquí en este primer congreso nacional sobre el alquiler, organizado por FINER. Además, es un placer estar rodeada de los que más saben de este sector, a los que los periodistas llamamos muchas veces para molestar o para, por lo menos, que nos digan algún dato, que nos analicen algún dato que no comprendemos o que nos den su opinión sobre un sector, el inmobiliario y concretamente el del alquiler, que como se viene hablando durante toda la mañana, está en una situación compleja, en un momento muy complicado donde oferta y demanda no casan, donde los precios del alquiler encadenan una subida del 50% en los últimos 20 años, donde cada vez se dedica más capacidad adquisitiva para poder hacer frente a ese alquiler y donde la regulación cambia continuamente. La última, pues lo vienen comentando también durante toda la mañana, hace apenas unos meses, antes de las elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo, y precisamente de acceso a vivienda y de regulación vamos a hablar con todos ellos. Ya son de sobra conocidos y además les han presentado. Julián Salcedo Gómez es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Vicens Hernández Reche, CEO de Tecnotrámite y también presidente de ANAI, API España. Y César Morales Romero Requejo es socio del Departamento de Inmobiliario de Andersen. Con todos ellos vamos a intentar, por ejemplo, responder una pregunta clave, que es cómo ha evolucionado precisamente la legislación sobre alquiler en nuestro país en los últimos años. César. Muchísimas gracias a FINER por la invitación. Gracias también a mis compañeros. Es un lujo poder exponer pues, las ideas y la evolución como preguntas de la legislación en materia arrendaticia. Y tenemos poco tiempo para un tema tan importante. Voy a intentar sintetizar porque si no, la señora moderadora me va a contar. Vamos a ver, la evolución de la legislación en materia arrendaticia ha tenido pues una serie de hitos clave, sobre todo en diversas fechas. Para tener las fechas claras, tenemos que tener en cuenta la ley de 1964, el decreto Boyer de 1985 y la ley de 1994. Vale. ¿Qué ocurre a día de hoy? Que pueden ser aplicadas todas las leyes en función del juego de los regímenes transitorios de una y otra ley. ¿Qué establecía la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964? Establecía fundamentalmente el derecho a prórroga tácita, obligatoria y legal a favor del arrendatario. Esto creó una situación de mercado que no favorecía que los propietarios pudieran ofrecer pues bienes inmuebles al arrendamiento, porque el arrendatario tenía derecho prácticamente, tenía un derecho vitalicio a permanecer por aplicación de esta prórroga legal. Esto, en abril de 1985, se suprimió, por así decirlo, desapareció la aplicación obligatoria de la prórroga legal, dejando a las partes que podían libremente pactar la duración del contrato.
Entonces pasamos de un régimen totalmente forzoso, de prórroga forzosa, a un régimen liberal en cuanto a duración, porque en todo lo demás seguía aplicando la ley del 64. Pero ¿qué ocurrió en el año 94? Que en el año 94 se promulgó la ley actual, la ley vigente, que sucesivamente se ha ido modificando, como diré posteriormente, que lo que hizo fue regular un nuevo régimen jurídico, pero claro, también tuvo que regular qué ocurría con los contratos celebrados al amparo de legislaciones anteriores. Por lo tanto, es la ley del 94, el marco normativo vigente, el que nos dice qué ocurre con los contratos anteriores. Para saberlo nos tenemos que ir a las disposiciones transitorias de la ley del 94 que dicen cuándo se extinguen y el régimen de aplicación de los contratos del 64 y del 85. Y por resumir, contrato celebrado al amparo del 64 se sigue reglando por dicha ley con lo establecido en las disposiciones transitorias, es decir, sigue habiendo prórroga forzosa, sigue habiendo para contratos de local de negocio, el famoso traspaso de local de negocio, por lo tanto, sigue aplicándose la ley del 64 para dichos contratos. Para los contratos celebrados en el 85 se sigue arreglando en cuanto a duración por dicha ley, es decir, libertad, y por lo no aplicado por la ley del 64, y a partir del 1 de enero del 95 ya todos los contratos celebrados a partir de dicha fecha se regulan por nuestra propia ley, la ley actual, la ley que ha modificado la ley de la vivienda. Bien. ¿Qué estableció la ley del 94 como novedad legislativa? Distinguió arrendamiento de vivienda frente al arrendamiento para uso distinto del de vivienda, estableció un régimen de duración de 5 años potestativos para el arrendatario y obligatorios para el arrendador, con una prórroga adicional de 3 años, que sucesivamente esto se ha ido modificando a lo largo de la evolución legislativa. Por ejemplo, en el año 2013 pasamos del régimen de 5 más 3 al régimen de 3 más 1. Esto después se modificó en el año 2018-2019, pasando al régimen actual de 5 años para arrendador persona física, 7 para arrendador persona jurídica, con una prórroga de 3. Por lo tanto, solo me refiero a la evolución legislativa en cuanto a la duración, porque entiendo que es lo más importante a destacar en el proceso de evolución del marco legislativo en materia de arrendamientos urbanos. Y por último ya llegamos a la ley de la vivienda, que ya nos referiremos a lo largo de toda esta ponencia, que ya os hemos avanzado lo destacado de la misma, que es el límite de la renta para zonas declaradas tensionadas. Veremos ya como las comunidades autónomas, hoy presente el señor viceconsejero ha dicho que no se va a aplicar en la Comunidad de Madrid, cosa que sabíamos y agradecemos porque esto nos lo preguntan los inversores. Y esa es la evolución que ha habido legislativa. Por lo tanto, hoy en día pueden subsistir legislación del 64, del decreto Boyer, del 94, en función de cuándo se firmara el contrato de arrendamiento, siendo el marco normativo vigente y el que da vida a las legislaciones anteriores la ley de 29/94 de arrendamientos urbanos, aplicable desde 1 de enero del 95. Eso al final, César, genera, como decías, un poco de incertidumbre a los inversores, saber un poco en qué contexto se mueven y en qué contexto tienen que operar. Efectivamente, lo que hay que trasladar al inversor es que efectivamente actualmente en prácticamente todas las comunidades autónomas los contratos de arrendamiento se rigen por la LAU, y hasta que no esté declarada la zona en la comunidad autónoma y se pueda marcar pues los límites de renta como estamos viendo, hay plena tranquilidad de que se va a aplicar el régimen LAU. Por lo tanto, ¿qué problema habrá? Por ejemplo, ahora en Cataluña, como sabemos, se han decretado ya zonas de mercado residencial tensionado. ¿Qué ocurre? Aquí es donde entra la inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si te lees bien la ley, dice que la competencia es autonómica. Es la comunidad autónoma la que tiene que declarar la zona tensionada, pero si lo vuelves a leer, dice que será el Ministerio luego de Transportes el que tenga que, por así decir, refrendar esa declaración de la comunidad autónoma. Por lo tanto, ¿quién tiene la competencia? Al final, esto te lo pregunta un inversor, esta misma mañana se lo han preguntado, y al final genera una inseguridad jurídica del propio texto de la ley que, pues eso, que es difícil de explicar y difícil luego de solucionar cuando esté declarada dicha zona. Y como España, país dentro de la Unión Europea, como en cualquier otra ley, siempre nos fijamos qué se hace en otros países, qué se hace en los países de nuestro entorno, cómo es la regulación de acceso a vivienda en otros países de la Unión Europea. Vicens. Bueno, buenos días a todos y felicitar a FINAER por esta iniciativa que esperemos que tenga mucha continuidad.
Bien, a nivel general, lógicamente, cada país define sus políticas de vivienda como considera. No existe una visión única. Lo que sí que es verdad es que en el caso de España, la regulación española es la que difiere más de un consenso europeo. Para mí hay tres grandes diferencias si comparamos España con el resto de países. Primero, el escaso presupuesto que hay destinado a políticas públicas de vivienda. En segundo lugar, lógicamente, una cosa conlleva a la otra, la escasa disponibilidad de vivienda de promoción pública destinada al alquiler. Y en tercer lugar, algo que yo denomino pues, la gamificación partidista que han hecho, ¿no? Teniendo por gamificación pues, aplicar técnicas de juego a otros ámbitos que no son el juego. Y parece que el ámbito político se están tomando el tema de la realidad social que implica la vivienda como un juego, ¿no? Con promesas vacías, con incumplimientos, etcétera. Respecto al tema del presupuesto, hay que entender que el presupuesto que tenemos actualmente está muy maquillado por los fondos Next Generation. Si nosotros cogiéramos los presupuestos actuales, no llegamos ni a 1.000 millones. ¿Esto es mucho o es poco? Pues mira, si llegáramos a una aportación del 0,6 del Producto Interior Bruto, llegaríamos más o menos a unos 8.000 millones, no 1.000, 8.000. Entonces sí que podríamos equipararnos con aquellos países que sí que se toman mucho más en serio todas las políticas públicas. Para que nos hagamos una idea, el Plan Estatal de Vivienda, que es un poco el que recoge pues, los principales programas para ejecutar políticas públicas de vivienda, actualmente, a día de hoy, tiene un presupuesto que es la mitad del que hace 20 años. Por lo tanto, sin presupuesto es complicado, las leyes sin presupuesto son papel mojado y son una quimera. El otro tema que comentábamos era el tema de la escasa disponibilidad, ¿no? de vivienda de promoción. España tiene un porcentaje muy bajo en comparación a otros países. Siempre nos ponemos a comparar con países del norte de Europa, pero si nos comparamos pues, con Holanda, Austria, Dinamarca o Suecia, tienen una muchísima mayor proporción de viviendas sociales disponibles para poder realizar políticas públicas de alquiler. Y en el tema de la gamificación que comentaba, o cómo se toman, yo creo que poco en serio todas las políticas de vivienda, esto influye, tiene muchas repercusiones, tiene a nivel de profesionalización. Nosotros, por ejemplo, desde el mundo de los agentes de la propiedad inmobiliaria, hace tiempo que estamos intentando regular la profesión. Entendemos que no es normal que seamos uno de los pocos países desarrollados donde la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria, que tiene una gran importancia de garantía hacia el consumidor, tanto en la compra como en la búsqueda de un piso de alquiler, no esté regulado y, por lo tanto, cualquiera puede ejercer la profesión. Por lo tanto, la profesionalización es una de las grandes diferencias. Y otro tema, sin duda alguna, es la ocupación. España es el único país desarrollado del mundo que permite la ocupación. Esto, lógicamente, pues no viene de ahora. La directiva europea lo que dio paso a una serie de leyes hipotecarias que lo que han hecho es expulsar cada vez más a gente con más necesidades que se ha ido al mercado del alquiler, ha habido una sobredemanda y esto ha generado un sobreprecio. ¿Qué pasa? Que tras años de políticas que no han funcionado han dicho, señores, ocupen, que no pasa nada. Entonces, ¿qué diferencia hay respecto a otros países? Pues bueno, pues básicamente en Italia es tan sencillo como pones denuncia, va la policía, desocupación, desalojo. En el caso de Francia, por ejemplo, dejan un margen de 48 horas. Si se denuncia antes de las 48 horas, la policía puede, sin que el juez dictamine nada. Si se pasa de las 48 horas, juicio rápido, dictamina al juez y también fuera. Reino Unido funciona más o menos igual. Y Alemania creo que tiene un periodo de 24 horas para el desalojo. Por lo tanto, al final, la diferencia es muy evidente con otros países. Y el problema, como antes decía César, es que hay una nueva ley de vivienda que promueve, empuja todavía más el tema de la ocupación. Por lo tanto, hay bastantes diferencias en materia regulatoria de España respecto a otros países de la Unión Europea. Es un tema que has tratado, el que vamos a preguntarle ahora a Julián sobre el acceso a la vivienda social. También el viceconsejero de la Comunidad de Madrid ha hablado de lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, pero ¿qué programas hay de acceso a vivienda y cómo se promueve la vivienda social en España? ¿Cómo está la situación ahora, Julián? Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y también muchas gracias a FINAER por haberme invitado a este Congreso del Alquiler, ¿verdad? Bueno, primero de todo quería decirles, espero que hayan prestado ustedes mucha atención a las palabras que ha dicho el viceconsejero en su intervención, en la apertura de este Congreso, cuando se ha referido a la seguridad jurídica, también a las que ha dicho mi compañero de mesa, también se ha referido César Morales a lo mismo, a la necesidad de seguridad jurídica,
Y me voy a referir también a la imagen que ha proyectado en la pantalla Óscar Lema, el presidente de FINAER, al principio, cuando inauguraba este congreso, ¿no? Este congreso del alquiler. ¿Qué han visto ustedes que era el contrato de alquiler que ha proyectado? Era una piedra. En otros casos era Roma antigua, claro. En otros casos también era una tabla, pero nunca era un papel, un pergamino. ¿Por qué? Porque la piedra, también la tabla, representaban la estabilidad, la confianza, la duración y, por tanto, eso es equivalente a la seguridad. Por tanto, para que podamos hablar de un mercado que funcione con normalidad y un mercado que efectivamente no sufra distorsiones, lo primero que hay que pedir es que exista seguridad jurídica. Sin esa, todo lo demás no funciona. A la pregunta que me hacía Rocío, ¿qué falla, qué falta, qué necesita la vivienda protegida realmente, ¿no? Que te referías, también sí. La otra. Bueno, pues le falta de todo. La situación es penosa. Quiere esto decir, hay muy poca vivienda de este régimen protegido, asequible, público. Se estima en el Observatorio de la Vivienda del Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, se estima que este tipo de vivienda solo representa el 2,5% del parque de vivienda español. A efectos comparativos, en Europa es el 9,3%. Por tanto, no tenemos nada. Si lo miramos desde el punto de vista de los recursos que se destinan a este tipo de vivienda, España dedica el 0,2% de su PIB, ¿verdad? Esos son apenas 3.000 millones de euros. No me estoy refiriendo ni a los fondos Next Generation ni al Plan Estatal de Vivienda. Me estoy refiriendo a los fondos que en conjunto destina el Gobierno español, el Gobierno y todas las administraciones públicas a este tipo de vivienda. Insuficiente, no dan para nada. Si atendemos a qué cantidad de vivienda pública, ha dicho el porcentaje, mejor porcentaje, que ya era bajito, repito que era el 2,5%, a alguno no le dice nada, pues voy a decir que esto supone que en España hay menos de una vivienda pública por cada 1.000 habitantes. La media en la Unión Europea son 4, tampoco que sea mucho, pero son 4 veces más que en España. Y si nos vamos a países que son ejemplo, como Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, hablamos de 12 por cada 1.000 habitantes. Por tanto, estamos en nada, o sea, necesitamos hacer de todo. ¿Qué se necesita? Bueno, yo creo que en los últimos años, casi diría que antes de la pandemia, se hicieron cosas por algunas comunidades autónomas, no todas. El consejero o el viceconsejero ha dicho literalmente cómo el 50% de las viviendas de este régimen que se producen, que se construyen en España cada año, las hacen en la Comunidad de Madrid. Eso significa que el resto de territorios solo hacen el otro 50%, ¿verdad? Es insuficiente. Y vemos también que, de alguna manera, hay que incentivar, los promotores tienen que dar un paso adelante para desarrollar este tipo de vivienda, porque efectivamente no solamente es que el artículo 47 de la Constitución reconozca el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada. Aquí me sale también la vena jurista, ¿no? Ojo, esto no es un derecho fundamental de los reconocidos en el título primero de la Constitución, es un principio rector de la economía. Por tanto, nadie tiene, digamos, la facultad de reclamar directamente el derecho a una vivienda digna. Son los poderes públicos los que tienen que concedérselo. Y ahí está la clave. Son los poderes públicos los que tienen que concedérselo. Por tanto, ¿cómo se consigue eso? Estableciendo normativamente un instrumento regulador que efectivamente incentive la producción y también destinando recursos para ello, ¿no? Y vemos que ninguna de las dos cosas se están haciendo, ¿no? Fórmulas como la colaboración público-privada, el help to buy y similares son imprescindibles, pero resulta que, salvo, de verdad, que créanme, el caso, especial de la Comunidad de Madrid, en el resto de las comunidades autónomas estas fórmulas no han sido implementadas adecuadamente, con una excepción que también quiero dejar constancia aquí, es el País Vasco. El País Vasco es la región que más vivienda protegida o vivienda asequible construye.
Vamos un poco regular de tiempo, así que vamos a ir a otra pregunta porque todavía quedan muchas. Se ha hablado mucho durante toda la mañana, lo estamos hablando aquí también en esta mesa, de seguridad jurídica, de la necesaria seguridad jurídica para que el sector se desarrolle con normalidad para las dos partes, tanto para el propietario como para el inquilino. César, ¿qué derechos y protecciones actualmente, en base a la legislación actual, tiene el inquilino y cuáles necesitaría? Y también por el lado del propietario, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer, pues lo has dejado muy claro, Julián, dando seguridad jurídica. Si da seguridad jurídica, las dos partes serán beneficiadas. Voy a poner ejemplos de casos de éxito que yo entiendo que favorecen a que tengamos esa seguridad jurídica o alcanzar esa seguridad jurídica. El ejemplo que decía el señor viceconsejero de no podemos estar 20 meses esperando a poder desahuciar a un inquilino que no pague la renta. Eso te genera todo tipo de perjuicios, tanto para el propietario como para inversores. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues el claro ejemplo del Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid. Establecer sistemas alternativos que la ley permite, porque la LAU da totalmente legitimidad a que las partes puedan someterse a arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid? Es reglar un procedimiento arbitral de desahucio que entre que el demandante presenta la demanda hasta que hay laudo son 2 meses establecido por reglamento. Lo digo porque tengo el honor de formar parte del listado de árbitros de dicha Cámara y lo tenemos que hacer. Funciona, son 2 meses. Funciona, son 2 meses que ya tienes el laudo frente a el tiempo que pueda tardar la jurisdicción normal. Eso es lo que necesitamos. Legisladores que entiendan que el trabajo que tienen que ofrecer a las partes es dotar de esa seguridad jurídica. El ejemplo claro que te digo es el del Consejo Arbitral, pero también hay muchos otros. La colaboración jurídico público-privada es fundamental. Iniciativas, ¿por qué no nos podemos aliar? Te voy a citar también otro ejemplo de que es posible que el mundo SOCIMI se pueda alinear con el tercer sector para combatir el sinhogarismo. Por ejemplo, el caso de Primero H es la primera SOCIMI que cotiza en un mercado que salió la semana pasada, que lo que hace es comprar portfolios de vivienda y a través de ONGs procuran estos alquileres a favor de terceros, motivado básicamente para desarrollar esa función constitucional de procurar una vivienda digna. Se puede hacer. Pues tenemos la herramienta jurídica para hacerlo. Lo que necesitamos es, pues eso, que los legisladores o los poderes públicos entiendan que está en su mano el que podamos nosotros tener esas herramientas para dotar de seguridad jurídica a lo que es la relación jurídica arrendaticia. Seguridad jurídica, falta un poco de vivienda, falta de oferta de vivienda, que es un poco lo que está haciendo, provocando esa dificultad de acceso y esa subida de precios. Vicens, ¿cómo se abordan los desafíos de precisamente la vivienda asequible en zonas urbanas, en zonas pues, donde promover es más complicado y a lo mejor hay que utilizar vivienda, ¿no? que ya está construida con esa colaboración público-privada? Bueno, hay que entender que el problema de la vivienda asequible, especialmente en régimen de alquiler, es un problema a escala global, sobre todo que se centra en las grandes urbes. Igual que antes decíamos que España era diferente a peor, en esto hay que decir que estamos más o menos igual. Algo que está es algo global. A nivel... Para que nos hagamos una idea, hoy el 55% de la población mundial vive en grandes ciudades. La previsión que hay de cara al año 2050 es que llegue al 75%. Estamos hablando de una proporción de 1 rural por cada 2 en ciudad. En el caso de España, el Instituto Nacional de Estadística ya está diciendo que a 15 años vista la población española va a crecer alrededor de un 9%. Eso implica 4,25 millones de personas. Claro, ¿esto qué implicación tiene a nivel inmobiliario? Pues tiene una implicación de que se tienen que crear aproximadamente pues, 2,7 millones de hogares nuevos. Con otro agravante, el ratio de personas por vivienda cada vez es menor. Actualmente está en 2,48 y la expectativa del propio INE es de 2,36. Por lo tanto, ¿lo puede hacer todo solo la administración pública? No. Y la prueba está en que en los últimos 10 años, de cada 4 viviendas de protección oficial, solo una la ha hecho la administración pública. Pero claro, la colaboración público-privada tiene que ser eficiente, tiene que ser efectiva, pero hay que separar. En el caso, antes hablábamos, ha dado unos datos el viceconsejero, el Plan Vive de Madrid ha generado en 3 años, adjudicado y puesto en marcha más de 6.500 viviendas.
La misma colaboración público-privada en Barcelona, de donde yo soy y que últimamente pues no podemos sacar mucho pecho porque no hacemos las cosas demasiado bien, al Pla d'Habitatge Metropolità de Barcelona, promulgado por el Ayuntamiento de Barcelona, con un área de influencia en toda la zona metropolitana, del objetivo de 4.500 viviendas, el porcentaje que ha empezado no llega ni al 7%. Por lo tanto, colaboración público-privada se puede hacer de muchas maneras, pero normalmente se puede hacer o bien o se puede hacer mal, ¿vale? Por lo tanto, tiene que haber una simetría, una cosa que en Cataluña nos hemos esforzado mucho, es decir, bueno, la colaboración público-privada tiene que ser un win-win, porque si yo al sector privado le pido, por favor, que me ayude, pero le voy a poner cortapisas, le voy a poner trabas burocráticas y le voy a tener que ofrecer unas rentabilidades muy bajas, pues lógicamente el sector privado está para ganar dinero, básicamente, ¿no? Por lo tanto, la calidad de vida de las ciudades es importante porque es una medida muy importante del bienestar de un país. Y toda esta masificación a zonas urbanas genera dos problemas. Por un lado, pues, que suba la población urbana, lo que genera es infrahogares, infraviviendas. En el caso de Cataluña, por ejemplo, el Decreto Ley 50/2020 permite que se puedan construir pisos en Cataluña de 24 metros cuadrados más 6 metros cuadrados de zonas comunes. Por lo tanto, estamos hablando de legalizar la infravivienda, ¿vale? Y el otro tema que tiene unas consecuencias muy importantes es la degradación medioambiental, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el sector inmobiliario tiene mucho que hacer en este sentido, pero se tienen que hacer muchas más cosas para reequilibrar estos flujos migratorios hacia zonas más rurales. Porque además, claro, se hablaba, durante la pandemia se habló mucho de ese éxodo rural que finalmente quedó más en anecdótico por lo que estamos viendo en los datos y la gente sigue queriendo vivir en las ciudades y claro, al final, pues lo que hablamos, la oferta con la demanda de vivienda no casa, está totalmente tensionada. Julián, nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría también ajustar y saber, ¿no?, en esta situación, en todo lo que le estamos contando esta mañana, qué podemos hacer para que, además de lo que ya habéis contado, los precios del alquiler frenen esta escalada y que la especulación a lo mejor de algunas partes pueda frenarse. No sé si hay, evidentemente una varita mágica en economía no hay, le hemos deslizado muchas ideas, pero como conclusión final, ¿qué se puede hacer para que dejen de subir los precios? Bueno, soy economista, por tanto, sabemos lo que funciona o debería funcionar, pero desde luego sabemos muy bien lo que no funciona, ¿eh? ¿Qué es lo que no funciona? Lo que se está haciendo. Se habla de que los precios del alquiler han subido muchísimo. El presentador de la jornada nos decía en el primer momento que un 50% ha subido el precio de los alquileres en los últimos 10 años, ¿no? Si leemos estadísticas recientes, hablan de que el precio de los alquileres ha subido entre el 7,5 y el 9,5%. Depende a quién escuches. ¿Es mucho? Sí, es muchísimo, ¿no? Pero también quiero recordarles a los que nos siguen que en la misma proyección que utilizaba de que había subido el precio de los alquileres un 50% en 10 años, también ponía que la rentabilidad por el alquiler era del 2%, ¿verdad? Lo que pasa es que no han matizado qué rentabilidad es. Yo creo que es un poco superior al 2%, ¿verdad? Pero estaba refiriéndose a la rentabilidad neta. Cuando alguien habla de los precios del alquiler y dice, no, es que el alquiler deja una rentabilidad hasta del 10% de rentabilidad. No, perdone, esto es rentabilidad bruta, ¿eh? A eso hay que deducirle los gastos que conlleva y se queda en esa rentabilidad neta, que yo sí que creo que actualmente es un poco sensiblemente superior a ese 2 y podría estar en el 4. Y luego hay quien habla de que, claro, es que hay un cierto abuso por los arrendadores, los que alquilan viviendas, los precios son disparados, hay que ponerles freno, hay que ponerles coto, se habla incluso de especulación. Y eso es lo que luego justifican los poderes públicos, en su inmensa mayoría, para justificar leyes intervencionistas como la que tenemos en este momento, de haber limitado el precio de los alquileres a una subida máxima del 2%, etcétera, ¿no? ¿Qué es especulación? No, claro, es que el inversor, el dueño, el propietario de una vivienda que la destina al arrendamiento, tiene que realizar una inversión en la compra de esa vivienda. Cuanto más cara sea la inversión, cuanto más elevada sea la inversión que tiene que realizar, ojo, no solo en comprar la vivienda. La compra de la vivienda también lleva incorporado una carga de impuestos terrible, en torno al 35% del precio de una vivienda se lo llevan los impuestos que la gravan, ¿verdad? Bueno, pues
como decimos con la gasolina, ¿puede bajar la gasolina? Baje el IVA. ¿Puede bajar el precio de la vivienda? Rebaje la carga impositiva, ¿verdad? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son las que se pueden hacer. Medidas como los topes, perdona que te acorte, pero como los topes a los precios, claro, al final están desincentivando al propietario a que mejore su vivienda, a que gane una mayor rentabilidad. Es que topan el precio del alquiler, pero no pueden topar, como no, vamos, ya cosas más raras hemos visto, no pueden topar el precio de venta de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, digo, igual lo vemos, pero claro, si no consigues que el precio de la vivienda frene su escalada de precios, evidentemente no podemos pretender que los alquileres sean más baratos. Hay que instrumentar medidas de incentivo, no de penalización. No sé si, César, ¿querías añadir algo más? Comentábamos, Julián y yo, en la parte trasera, que no toquen lo que funciona. Eso es el mensaje que queremos dar. Hablábamos, es que en la ley de la vivienda hay una disposición que dice que van a tocar también los arrendamientos para uso sustentable de vivienda, que como saben todos ustedes, se rigen por la voluntad, el principio de la voluntad de las partes. Entonces, nos da un poco de inquietud, que no miedo, o miedo o inquietud, o las dos cosas, que algo que funciona lo vuelvan a tocar. Hablo del arrendamiento de temporada, que existe y que jurídicamente es perfectamente viable para satisfacer esa necesidad, no de vivienda, sino de temporada. Pero bueno, que lo que funciona, por favor, que no se toque. Y en mi opinión, el contrato de arrendamiento para sustituto de vivienda está muy bien regulado ya, dejémoslo como está. Es lo que vamos a tener que estar todos pendientes, ¿no? Tenía 6 meses desde la aprobación de la ley, unos meses que ya están próximos a acabar. Es verdad que la situación política hace que bueno, igual esa mesa de debate dentro de la ley de vivienda se retrase un poco más, pero es lo que tendremos que estar pendientes los próximos meses. Hay un principio en política que dice que lo que se gestiona mal siempre es susceptible de gestionarse peor, con lo cual crucemos los dedos. Pues Vicens, Julián, César, muchísimas gracias también a FINAER por organizar este congreso y ahora pues ya se quedan con el presentador de este acto y con la próxima mesa, tecnología y transformación digital, también importantísima y clave para este sector. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para los 4. Gracias Vicens, Julián, César, Rocío.